pero levántate la mano, no es joven. Ya, no vas a dar chance a tu compañero que te levante. Muy bien. No te va a levantar la mano. Mira, de repente sacas un 3 de felicitación. Es verdad, hay chicos que al final ya no todo es positivo, pero que no estudian. A ver. Un alumno va a poner la verdadera. Ya no dos, ¿no? Como tú cuatro. Viviana. El péptido intestinal vasoactivo estimula o inhibe la formación del ácido clorhídrico. Levanta la mano. Muy bien. Muy bien. ¿Sabías? ¿Has probado suerte? No, así, ¿cómo dije lo recuerdo? Jeremy Álvarez. Para que cambie su orientación. Ya, levante la mano el alumno que quiere ganar su curso de teoría. Las prostaglandinas estimulan o inhiben la formación de ácido clorhídrico. Ya. La enterogastrona estimula o inhibe. Inhibe. ¿Tu nombre? A ver, Muy bien. Miren, la enterogastrona es una Abraham, muy bien, Abraham. La enterogastrona es una inhibidora por excelencia. Si ustedes se van a España, al MIR de España, el examen del MIR pregunta bastante sobre hormonas, les encanta. Y no sé por qué la enterogastrona la pregunta acá en el les encanta. Creo que tiene un banco y los psicólogos siempre salen. La enterogastrona es una inhibidora por excelencia. Inhibe la motilidad gástrica, inhibe la formación de ácido clorhídrico, ¿ya? Inhibidora. Muy bien, en la hemorragia digestiva alta, del ángulo de 3 para arriba, la causa más frecuente es la úlcera. Úlcera gástrica, úlcera abdominal, etc. Pero también existen otras causas. Se apagó. ¿Cómo se define una hemorragia digestiva? Por la extravasación de sangre hacia el tubo digestivo. Y esta puede manifestarse semiológicamente por melena, hematemesis o hematoquesia. Ya saben ustedes, melena es la deposición negra, brillante, altitranada, fértil. ¿Ya? No son esas oscuras, marrón oscura, verde oscura. Es negra, negra como la brea, como el betún. Hematemesis es el vómito con sangre, ¿no? Vómito con sangre. En ocasiones vómito con coágulos. A veces el paciente tiene una sonda nasogástrica, este MUSI, este shock trauma, y por las sondas hay una secreción negra oscura como la borra de café. Se llama hematemesis y secreción en borra de café. ¿Ya? ¿Han visto el conchito que queda del cafecito al final? Ese mismo aspecto por la sonda, ¿no? Y también es hematemesis. ¿Qué es hematoquesia? Hema, sangre, quesia, quesia mezcladas con sangre, rojo y losa, ¿no? Muy bien, es un concepto muy claro y va a venir en el examen, ¿ya? Es más frecuente en hombres. La clasificación de la hemorragia puede ser una hemorragia digestiva aguda y esta puede ser alta, baja o de origen indeterminado. ¿De dónde es alta? Del ángulo de 3 para arriba, estómago, estómago, y baja, intestino delgado, colon, recto, ¿no?
De origen indeterminado cuando no se sabe la causa, puede ser el intestino delgado. Una hemorragia puede ser, aparte de aguda, crónica, donde el paciente va perdiendo imperceptiblemente sangre y debuta con anemia ferropénica, ¿ya? Sobre todo en los casos de cáncer y neoplasia del aparato digestivo. ¿Qué prueba debo hacer? Una sangre oculta en heces, término, suele salir positivo. Muy bien, siempre que hay hemorragia de cualquier tipo, soy ginecólogo, una placenta previa, soy, qué sé yo, otorrinolaringólogo, una epistaxis, soy neurocirujano, un hematoma cerebral, un traumatólogo, una hemorragia del fémur, un gastroenterólogo, una hemorragia digestiva. Cualesquiera que sea la hemorragia, siempre ustedes deben ver la presión arterial y la frecuencia cardíaca, siempre, el estado hemodinámico del paciente, ¿no? Deben de saber que cuando hay hemorragia de cualquier tipo, el cuerpo busca compensar esa pérdida de sangre, ¿no? Recuerden, la presión arterial se define por... Levanten la mano, ¿quién sabe? Resistencia vascular periférica y Volumen sistólico. gasto Cardíaco. Y el gasto cardíaco se define por... A ver, levanten la mano. Ya. Frecuencia cardíaca multiplicado por volumen de eyección. Volumen sistólico de eyección. Muy bien. Jeremy. Sí. Más 2. Ya. Entonces, muy importante, jóvenes, ver el estado hemodinámico del paciente. Cuando sangra, el cuerpo busca mecanismos compensadores. La glándula suprarrenal libera noradrenalina, adrenalina, se va al corazón, tiene efecto beta 1, beta 2 y alfa, ¿no? Es decir, es inotrópico positivo y cronotrópico positivo. Aumenta la fuerza de contracción, aumenta la frecuencia cardíaca. Y ese corazón bombea más sangre porque está perdiendo para que las células se perfundan, ¿ya? Pero en un momento dado se agota esto, el paciente luego de la taquicardia llega a bajar la sangre y se hipotensa. Y la hipotensión arterial puede llegar a un shock hipovolémico. Por eso es importante la presión arterial. ¿Cuándo digo que el paciente está en shock hipovolémico? Cuando la presión arterial sistólica es menor a 90 milímetros de mercurio, ¿ya? O cuando la presión arterial media es menor a 60 milímetros de mercurio. O cuando ha reducido la presión arterial sistólica basal en 20 milímetros de mercurio, ¿ya? Y este paciente suele tener taquicardia. Tarea y pregunta de examen: ¿cómo se calcula la presión arterial media? El hematocrito en un inicio donó un falso positivo. ¿En qué consiste esto? Recuerden que la noradrenalina provoca vasoconstricción, hemoconcentración. Tú tomas sangre de él, aparentemente el hematocrito está normal. Pierde los mecanismos compensadores, se vasodilata, se diluye y empieza a bajar el hematocrito y te da un valor real. Por eso al principio no es fidedigno el hematocrito ni la hemoglobina. Cuando tú tienes una hemorragia digestiva debes clasificar la magnitud de esta hemorragia. Esta puede ser nula, leve, moderada o grave, ¿ya? La hemorragia se mide en volumen, en porcentaje. Es importante saber en qué cantidad. Muy bien, aquí tengo. A ver, vamos a ver si me pueden manipular. Ya. Como pueden ver en este cuadro, por ejemplo, es nula cuando clínicamente no hay ninguna alteración. Y también cuando el volumen perdido es mínimo, ¿eh? Ahí pueden ustedes observar la cantidad mínima, ¿no? Un 10-15% no afecta el estado hemodinámico. Y es leve cuando este eleva, ¿no? De 20 hasta 35% de pérdida de sangre. El paciente suele tornarse taquicárdico, con piel fría, y es moderado cuando se pierde más del 25-35%, es decir, de 1950 a 1750 ml. El paciente está con hipotensión arterial, taquicardia, palidez, sudoración, policuria. Recuerden que cuando pierde sangre provoca injuria renal aguda de tipo prerenal, sangre, ¿ya? Y eso se manifiesta con oliguria, es decir, el paciente orina menos y luego entra un cuadro de anuria. Suele estar inquieto, el paciente está inquieto, socorros, me quiero ir, me siento bien, ¿no? Está encefalopático. Y es grave, una hipovolemia es grave cuando el paciente está taquicárdico, hipotenso,
estuporoso, puede estar en coma y anuria. Y la pérdida de sangre son mayores a 35%, es decir, más de 1.750 ml de pérdida de sangre. En el hematocrit en un principio no es fidedigno. Siempre que tengan una hemorragia digestiva, ustedes tienen que estabilizar al paciente. ¿En qué consiste estabilizar al paciente? Sea la especialidad que tengas, si tienes una emergencia, eres interno de medicina y ves un paciente con hemorragia, en este caso vomitando sangre, edema, toma la presión cardíaca, el paciente está hipotenso taquicárdico, de inmediato dice el doctor, este paciente está en shock hipovolémico. ¿Qué hago? Estabilizo al paciente. Primero le pongo 2 vías periféricas de gran calibre, número 16 y 18, no te da para el internado. ¿Por qué de gran calibre? Necesito pasar grandes volúmenes y a mayor velocidad. No catéter venoso central, es más largo, llega hasta el corazón y es lento. Periférica, ya 2 vías periféricas, crucificas al paciente. Le pasas cloruro de sodio, cristaloides. El cloruro puede pasar de 500 ml a chorro, dependiendo si tiene presión renal o cardíaca de fondo. Esto es importante la anamnesis. Además de eso, tienes que darle oxígeno. Recuerda que la sangre transporta oxígeno por el canula nasal, oxígeno por canula nasal. Y finalmente, verifica si necesita transfusión de paquetes tonelares, plasma fresco, congelado, plaquetas y demás. Por ejemplo, cuando le transfundo sangre a un paciente con hemorragia, cuando su hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro, anemia severa, pregunta de sangre. Yo les hago así un banquito, les digo pregunta, todos los temas hasta el final. Va a venir, este casito. Y siempre jala el 50%, el 60%. No sé por qué. Y el que saca 19 dice, no, pero si toca el 80, saca 19 y 20. Es importante saber cuándo voy a transferir sangre. Si la hemoglobina es menor a 7 gramos por decilitro, anemia severa, transfusión de sangre. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de mantener la sangre? El objetivo es mantener la hemoglobina entre 8 y 9 gramos por decilitro. No más. Si es una hemorragia por varices y tú le das mucha sangre, las varices del esófago se dilatan, se rompen y sangran más. En hemorragia digestiva parcial, el objetivo es mantener la sangre, la hemoglobina entre 8 y 9 gramos por decilitro. Ustedes, como internos de medicina, médicos y internistas, si le transfunden 6 unidades, queriendo llegar a la hemoglobina 12 a 11, van a empeorar la hemorragia. Siempre el objetivo es de 8 a 9. Hay excepciones como todo en medicina. ¿Cuándo llego a 9 o más, doctor? Cuando el paciente tiene un antecedente muy importante, una cardiomiopatía isquémica. Si el paciente fue infartado y llega por hemorragia, el objetivo es tener por lo menos 9 gramos por decilitro. Un día un alumno reclamó, hizo su documento, no sé, y era el hijo de un colega. Fue al vicerrector académico, fue a todos. Quiero hacer un reclamo y lleva el documento a mi mano y en el reclamo decía, en las diapositivas no está lo que el doctor toma en el examen. ¿Por qué tu reclamo? Le dijo el vicerrector académico. Es que yo de 6 a 8 hago yoga y no puedo faltar mis clases de yoga, por favor. Medicina no. Mis clases de medicina son secundarias. Priorizo mi yoga. ¿Por qué? Porque mi médico rehabilitador me ha dicho, debes hacer yoga. Tengo mi certificado de eso. Perfecto. Está bien, el vicerrector es muy amable, está bien, tiene tu certificado, debes hacer yoga. Ahora dime, ¿cuál es tu reclamo? En las diapositivas del doctor de gastro no está lo que pregunta en el examen. Él ha preguntado, anemia severa, hemoglobina menos de 7, ¿se debe actuar? La respuesta es la transfusión de sangre, pero no está. ¿Qué ha sucedido entonces? El alumno agarra las diapositivas y subraya. Estabilización, listo, ya me lo será. Voy a mi examen o sacar de ello. ¿Será correcto? No es correcto. ¿Qué realizaron los Matamoros? Asiste a clases teóricas. ¿Ya? Hay alumnos que graban, ¿no? Hacen una grabación, ponen su audífono aquí y
se duermen 12 de la noche. Y ya te dicen, al examen. Escuchar el audio tampoco ayuda. Termina la clase, me voy a mi casa, hago un resumen. Un resumen, ¿qué es importante, qué no es importante en la práctica del médico? Digo, esta es una hemorragia digestiva. Estabilizo al paciente. El doctor ha hecho 2 días periféricas. Camino de 18 progresos. Mira, transfusión de sangre cuando la niña severa pasa. Hago un resumen. Un método de estudio muy importante es que hagan resúmenes. Y a la raíz de ese resumen investigas. Y al investigar, preguntas, ¿no? ¿Será cierto lo que dice el inocente? Dudas de lo que dice el inocente. De repente quieres saber un poco más, investiga, vas al UpToDate, al Cochrane, no sé, hablar de un libro de Farreras, de Discuteno, lees un poco, hemorragia digestiva, transfusión de sangre. Hoy es cierto, no, se equivocó mi docente. Dudas de lo que dice el docente, ¿ves? Generas duda e investigas. La autoformación es más importante en medicina. No somos robots. Estoy en mi casa y digo, ya, llevo el examen, me amanezco esa noche y subrayo, ¿no? 0,4 en el examen. No voy a hacer entonces, por favor, hagan sus resúmenes y luego investiguen. Si alguno de ustedes investiga, y a mí me encanta, y con bibliografía a la mano me dice antes del examen, doctor, se equivocó en este punto, miren, Harrison en la página 1245 dice lo siguiente, esto como foto, y le creo, lo apruebo el curso. No, el examen lo mandó el curso, no sé, el examen, yo lo apruebo en el examen. Si ha sacado 8, le pongo un 14. ¿Ya? Pero con base bibliográfica. Y con base bibliográfica. No han hecho el doctor en Wikipedia dice, no. UpToDate, Cochrane, Leslie Farreras, tienes tantos libros de bibliografía seria. Muy bien. Lo mismo, ¿no? ¿Cuándo transfusión de sangre? Importante hacer una buena historia clínica, hacer un buen examen físico, ver la historia previa si el paciente tenía anemia, enfermedades coronarias. Ya, si tiene enfermedades coronarias, debo transfundir un poquito más, llegar hasta 9 de hemoglobina. Y la hemoglobina importante, si es menos de 7, transfundo sangre. De acuerdo a los hallazgos endoscópicos, si está sangrando demasiado, también debo pensar en transfusión de sangre. Ya, bueno, en este caso ahí está, ¿no? El hematocrito menor al 20%. Entonces, en general, una hemorragia digestiva alta se debe diagnosticar haciendo una buena historia clínica. Ahí ustedes deben de incluir la edad. Siempre es bueno. ¿Por qué es importante la edad? El niño, el adolescente y el anciano tienen diferentes enfermedades. Entonces varían con el grupo etario, ¿no? Un niño puede tener un divertículo de Merkel, una malformación congénita, un joven una úlcera gástrica, ¿verdad? Un anciano puede tener un cáncer de estómago, etc. La edad es muy importante. Hemorragias previas, se puede decir, por ejemplo, sí, doctorita Lucía, el año pasado también vomité sangre y me detectaron una úlcera en el duodeno, ya sabes por dónde ir. Cirugías previas, sí, me operaron de la vesícula y le sacaron un cálculo, puede que esté complicado con un biliperitoneo, o hemoperitoneo. El uso de aire, ¿no? Doctor Jeremy, su colega, la doctora Frecia, la reumatóloga, me ha dado AINES, qué sé yo, ibuprofeno por 20 días y ahora me tengo dolor y estoy haciendo ecuaciones negras, ¿no? El uso de AINES, por ejemplo, puede dar úlceras por AINES, ¿no? Si el paciente está vomitando persistentemente, el paciente, por ejemplo, puede haber festejado un día antes del cumpleaños y luego de la borrachera viene y empieza a vomitar, vómitos alimentarios, vómitos biliosos y luego vómitos sanguinolentos. Puede tratarse de un Mario y West. La pérdida de peso, hemos dicho, ¿no? Si el paciente baja de peso, tiene astenia, anorexia, adelgazamiento, ¿ya? Es un paciente que tiene un síndrome consultivo, puede tratarse de una neoplasia.
El dolor abdominal, de acuerdo a la topografía, si le duele en el epígato, pues el estómago, el duodeno, el páncreas, si le duele en el flanco, pues el colon, etc. Es importante. Manifestaciones cutáneas pueden indicar enfermedades sistémicas como lupus, una hepatología por cirrosis hepática, por hepatitis B, C, alcoholismo, etc. Puede dar arañas vasculares, hipertrofia parotidia, ictericia, ¿no? Puede haber ginecomastia, atrofia testicular, distribución de vello tibial femenina en el hombre, dedos en palillos de tambor, línea de AO en las uñas de Terry, hipocarpia digital. Les estoy pasando todas las preguntas del camino. Muy bien, manifestaciones que le hacen sospechar en enfermedades del hígado. Entonces, si es un paciente alcohólico, todos los pacientes te van a decir que son unos santitos, todos. Llegan a la consulta, vomitando sangre. Señor, ¿usted toma bebidas alcohólicas? No, una gota. Pero la esposa que está mal te va a decir lo contrario. Este es un borracho, doctor. Desde que me he casado toma semanal, se va a picharme, toma. El alcoholismo, socialmente permitido, puede dañar el hígado. ¿Qué puede provocar? Cirrosis hepática, hipertensión portal, varios esofágicas y también puede dar vómito. ¿No? Las varias tipos de sangre. Es importante. Laboratorio. ¿Cuándo les digo laboratorio? Todo paciente que ya está estabilizado, ¿no? Tiene buena presión, frecuencia cardíaca, le pide su análisis de laboratorio. Un hemograma para ver cómo están los leucocitos, la hemoglobina, si lo quiere transfusión de sangre, igual en el artículo, plaquetas, grupo sanguíneo, estudio de población, bioquímica sanguínea, perfil hepático para ver cómo están las transaminasas. Y la endoscopía se reserva cuando ya se ha estabilizado el paciente. No se empieza con endoscopía. Es común ver en emergencia, colegas, ustedes no, ustedes van a ser diferentes. Llega a la emergencia una persona con hemorragia digestiva, está vomitando sangre, está pálido, sudoroso, está por dormir. Mándalo a gastro con su interconsulta, a gastro con sus papeles. Ni siquiera le han puesto vía, no le tomó la penicilina, nada, con su papel en la puerta. Me han mandado de emergencia. No vamos a hacer eso, ¿no? Llega la emergencia. Soy interno de emergencia. Enfermera, este paciente ha vomitado sangre y está con melena. Le hice un tacto, melena, confirmado. Tiene presión 80-40 y está con taquicardia, 140 de enfermedad cardíaca. Póngale 2 vías periféricas, por favor, va a tener cloruro 508. Cambio la vinazal, échale, acuéstale en la camilla, abríguelo porque está chocado, choque hipoglicémico. Lo estabiliza, puede ser joven, no tiene antecedentes de alcoholismo, puede ser una úlcera, omeprazol, no se puede ser morfina. Recién llamas al asistente. Aló, doctor, tengo un paciente con hemorragia digestiva alta, joven, sin antecedentes, probablemente es una hemorragia por úlcera gástrica, no estabilizado, estaba chocado. Quiero que baje para que me deje su sello, porque quiero continuar con la charla. ¿Qué va a decir el asistente? Esta doctora, este doctor sabe, ¿no? No me ha estudiado. ¿Qué va a decir su docente? Por favor. Pasarse su familia, le crearemos la plaza, ¿no? Entonces, ustedes deben ser diferentes. Cuidado, viene el paciente vomitando, pero ¡ay, una emergencia! Llamen un médico, llamen un médico. Y la enfermera, doctor, usted es el médico. Ya, ¿qué hacemos? Y te consulta gas, y te consulta gas. No, ustedes son los meros emergencias. Muy bien. ¿Qué otros exámenes puedo solicitar? Una radiografía de abdomen simple para ver si hay perforación. Veo el signo de neumoperitoneo. Acuérdense, perforación le dice una úlcera que se perforó. Neumoperitoneo. En el electrocardiograma. Localizamos el lugar del sangrado, si es una hemorragia digestiva alta o baja, de acuerdo a la historia clínica. En la hemorragia digestiva alta generalmente hay hematemesis y melena, salvo que haya una hemorragia masiva. En ese caso, el paciente hace hematoquesia, no da tiempo a que pueda formar la melena. Y en la hemorragia digestiva baja, generalmente hay hematoquesia y o rectoplasma, ¿no? Se puede poner una sondita para identificar si es sangrado o no. El índice de urea creatinina mayor a 100 también nos dice que es una hemorragia digestiva alta, sobre todo la urea puede estar muy alta. Se hace interconsulta al gastroenterólogo solo para la endoscopía una vez que ya se ha estabilizado el paciente. No
al principio. Y la cirugía se reserva rara vez, una vez al año, etc. Rara vez cuando no se resuelve por vía endoscópica la hemorragia. ¿Ah? 2 endoscopias fallidas, terapéuticas fallidas, politrasunido, recién sobrado. ¿Puede pasar? Claro. Ya ustedes, desde los orígenes de la historia de la medicina, un noble cristiano vomitando sangre, hematemesis, ¿no? Va bien, todavía que empecemos. Luego de esta breve introducción, vayamos a ver. ¿Qué es la hemorragia intestinal? Hemos dicho, desde el ángulo de 3 para arriba, hemorragia intestinal, ¿no? Esófago, estómago. Representa 170 casos por 100.000 adultos, ¿no? Y puede haber una alta mortalidad y en rojo, sobre todo cuando la hemorragia es variada. ¿Ya? Si es hemorragia, son igual que un shock. Muy bien, más en hombres que mujeres, y más, a mayor edad, mayor probabilidad de mortalidad. ¿Cuáles son las causas de hemorragia intestinal? Empecemos. Esofagio. Tenemos miles de causas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, por varices esofágicas, con esofagitis, ¿ya? Síndrome de Mayo-Weiss, es decir, el desgarro de las vías esofágicas, el paciente alcohólico, el paciente vomitador, úlceras, ¿ya? Personas que se han tirado de varices, ¿no? Úlceras esofágicas, por citomegalovirus, etcétera, etcétera. Cáncer de esófago, cuerpos extraños, cáustico de esófago, por ejemplo. Hay jóvenes que no me dejo mi enamorada, me voy a matar, y toman Amical, ¿no? Las mujeres más Amical, ¿no? Ácido. ¿Has visto? Cuando ustedes salen internados se van a dar cuenta. Intento de suicidio, llega una damita, algo dramático, suelen tomar ácido diáctico, rajecitas, veneno, son así radicales. En cambio, cuando es un varoncito, un chico, me dejó mi enamorada, una belleza, ¿qué ha tomado? Lejía. Con agua, lo ha disuelto. No, con Coca-Cola. Ni siquiera ha probado, lo he escupido. Ha vaciado la botella, la ha tirado y su chau. Llega el enamorado, ¿qué ha pasado? ¿Es que me quieres dejar? No, se quiere matar. Emergencia. ¿No? El hombre, la mujer no es más radical. Por eso, chiquillas, jóvenes, no se suicidarían como Shakira, pero ya no lloren, facturen, ¿no? Sean especialistas en la condición, ¿no? La traumatóloga, si ustedes más lo meten mucho, su madre. Chicos, los chicos se van a facturar como moscas. Pero bueno, borren eso de suicidio. Borren. Jóvenes, mujeres y varones, nunca se suiciden por nadie, todos son especiales, ¿no? Y habrá en especial de su vida siempre. Y el aplauso. Muy bien. Entonces, algunas causas de hemorragia intestinal, ¿cierto? Las gástricas. Ustedes aplauden cuando no deben. Llega el compañero, está bajando la pizarra. El profe viene y les da un consejo para la vida. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta? En general. Muy bien. Las úlceras, ¿no? Las úlceras. Y dentro de la úlcera gástrica y duodenal, la duodenal es la más grave. Se están dando las respuestas del examen, por favor. Cuando ustedes escuchan el audio, la úlcera de la gástrica se les pasa. ¿Qué dije? ¿Es más frecuente la gástrica o la duodenal? Porque hay más vasculatura, tiene más vasculatura la mucosa, entonces sangra con más frecuencia. Sí hay más úlcera en el estómago, estadísticamente hay más úlcera, pero no sangra mucho. En el duodeno hay úlceras que sangran más. ¿Ya? Las gastritis erosivas profundas hemorrágicas, las varices gástricas también. No solo hay varices en el esófago, también hay varices en el esófago y en el fondo gástrico.
Las del esófago se ligan con bandas elásticas y las del fondo gástrico se hace escleroterapia con cianoacrilato. Malformaciones vasculares como la nefritis de Gafoa, que es un vaso aberrante de mediano calibre, hace un bucle hacia la mucosa y cuando se erosiona, ¡boom!, sangra, ¿no? Metástasis vasculares, tumor del Weber, tumores, el cáncer puede sangrar, el carcinoma, sarcoma, linfoma, las duodenales, una úlcera duodenal, duodenitis, la hemofilia, pregunta del examen, ¿no? La vía biliar puede sangrar y salir por el duodeno, por la ampolla de Barber, un cáncer de páncreas, un colangiocarcinoma, un cálculo inflamado. Otras causas, fístulas aortoduodenales, el cáncer, etc. Como ven, la etiología es muy florida. En general, una hemorragia digestiva alta se subdivide en varicial y no varicial. Ven abajo, estas son varices esofágicas y este es un sangrado a chorro de una vez. ¿Cómo dispara la sangre? Este paciente puede llegar a morir, alta mortalidad. Se forman las varices en la hipertensión portal, secundaria a la cirrosis hepática, en el paciente alcohólico, el paciente con hepatitis B, C, etc. Y las no variciales, la más frecuente es la úlcera gástrica, Más de lo mismo, ¿qué es más frecuente? Las úlceras, ¿no? Y luego las otras causas. ¿Qué puede presentar? Hemos hablado del cansancio, hematemesis, melenas, hematomesis. Hablamos hasta el cansancio. Llega el examen, pregunta uno, defina hematemesis, melena, y el 50% pone hematemesis es mezcladas con sangre y todavía es reclama. ¿Qué es la hematoquesia? Hematoquesia es heces mezcladas con sangre. ¿Qué es hematemesis? Vómitos, sangre, son cosas diferentes. La hematoquesia se puede dar en hemorragia digestiva alta, sí. Hemos hablado de hemorragias masivas, grandes volúmenes. No da tiempo a que se forme la melena y el paciente hace hematoquesia. ¿Ya? Si un paciente está vomitando sangre y le haces un tap y en el dedo de guantes ves hematoquesia, es una hemorragia masiva. Urgente, hay que estabilizar. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuánto de sangre se necesita haber perdido para formar melena? Levanta la mano. De 50 a 150. Muy bien. ¿Estás estudiando? ¿Tu nombre cuál es? Melanie Cerosa. Pero ya hay 4 aprobados. Ya, 5 para Melanie. Cerosa. Muy bien. ¿Dónde has leído eso? Bibliografía. No recuerdas, un chipazo. Por si acaso el partido. Ya, pero ya está chuntado. Muy bien. Entonces, cuando tengo hemorragia digestiva alta, debo definir si puede ser varicial o no varicial. Si no es varicial, suele autolimitarse en el 80% de casos. Varios sangrados solo. O puede continuar sangrando en un 20% de casos y requiere estabilizar hemodinámicamente y hacer una endoscopia. En general, ¿cuál es el esquema? Primero, hago una buena historia clínica. ¿Ya? Valoro el estado hemodinámico, reanimo al paciente, resucito al paciente. ¿Por qué Jesús ha resucitado al tercer día? Porque fue crucificado. Lo mismo pasa. El paciente puede morir en una hemorragia digestiva. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a crucificar. Y lo resucitas. ¿Ves? Y lo resucitas. Le pones 2 vías periféricas, oxígeno, omeprazol, le haces una endoscopía, si es varices, ligas las varices, y luego se va a su casa, ¿no? Feliz y contento. Y él puede usar el tratamiento farmacológico y el endoscópico, así como vamos a detallar. ¿A quién hago endoscopía en una hemorragia? ¿Cuándo? Una vez que he estabilizado al paciente hemodinámicamente, hasta el cansancio. Estabilizar al paciente, primera conducta terapéutica. Llega el examen, pregunta 82. Les tomo el primer examen, ¿no? Pregunta 82. Y les digo, ¿cuál es la conducta de hemorragia? Un choque por el
le pongo Benazol, no ligadura de varios. No, estabilizo al paciente, por favor, ¿ya? Muy bien. Causas específicas. Una esofagitis, por ejemplo, representa sobre el 3% de las hemorragias, el sangrado es leve, le doy inhibidores de pompa de protones y hay reflujo y eso todo. Vean en endoscopía, aquí hay erosiones profundas, pueden llegar a sangrar. El Mallory Weiss, ya hemos mencionado, paciente vomitador, primero vomita restos alimentarios y luego sangre, ¿no? Suele pasar también en pacientes que tienen tos persistente, convulsiones, tramo abdominal cerrado, etc. Puede desgarrar la unión gastroesofágica. La unión gastroesofágica. ¿Ah? No es, por favor, el esófago, el fondo gástrico, la unión gastroesofágica. Veamos eso ahí. El paciente presentó hematemesis, se hace endoscopia y un desgarro de la unión gastroesofágica. ¿Qué se hace? Coloca clips. Clips hemostáticos. Es muy bonito. Uno entra con el endoscopio, es como jugar con el queso. Sacas tu quizás un clip hemostático como un robot. Claro. Y a veces esto se desgarra tanto que se perfora, síndrome de Borja, ¿no? Ya no les digo que es prevención, probablemente perforación de un desgarro puede ser el síndrome de Borja, ¿no? Otro caso muy frecuente es la gastritis hemorrágica. ¿A quién le puede dar? Pacientes que tienen uso de AINES, alcohol, corticoides, reflujo biliar, por hipoxia de mucosa puede sangrar la gastritis. Pacientes que están en unidad de cuidados intensivos, shock trauma, grandes quemados, pacientes que están con shock de algún tipo, sepsis. Y haces endoscopia y ves, mira, erosiones profundas con sangrados. ¿Ya? En estos casos. Otra causa, lesiones vasculares, tenemos la ectasia vascular, la ectodiplasia, las ectasias vasculares del antro, las telangiectasias, tumores, un hemangioma, el angiosarcoma o sarcoma de Kaposi, como en el paciente con VIH, las lesiones de hidroforo y misceláneas. Vean ustedes esas lesiones vasculares, como racimos, como ramas, ramificaciones. Estas son angiodiplasias y esto es un red movimiento, todo comprometido, ¿no? Todas las paredes. Ahí vemos una lesión vascular del hidroforo, una lesión pequeña de 5 milímetros. ¿Cuál es la conducta? Doble terapia hemostática. Electrocoagulación con argoplasma y colocación de clips. Clips hemostáticos. Puede sangrar solo una úlcera, por supuesto. ¿Y cómo se forma la úlcera? Por múltiples factores. Uno de ellos es la infección por el Helicobacter pylori. Que levante la mano, ¿quién me dice qué es el Helicobacter pylori? ¿Quién ha ganado? Es un empate. Ya. A ver, un número de 1 a 5. 3. 1, 2, 3. Ya, a ver. Es una bacteria bacilo gram negativo flagelado. Más fuerte, ¿eh? Es una bacteria gram negativo bacilo flagelado. Ya, es un bacilo gram negativo flagelado. Ya está bien. ¿Cuál es su nombre? Jeremy Allen. Jeremy Allen. No, que ya te pasaste de las rayas. 3 puntos es demasiado. Ya tienes que salir de esa norma. Ya, muy bien, Jeremy. Estudia, chicos. A ver, ¿qué quieres decir? A ver, ¿qué más? Complementa. Quería decir que tiene que ser, o sea, cuando hay una pilogastritis por el Helicobacter pylori, crea su ambiente y por eso empieza a perforar la mucosa que se protege al estómago. Y al final termina siendo la úlcera. Es oxidasa, uriasa y catalasa positiva. La uriasa le confiere una propiedad de transformar un microambiente alcalino a partir del amoníaco. El estómago tiene un pH ácido. Y un pH ácido genera un microambiente alcalino y sobrevive. ¿Qué es lo que quiero decir? Muy bien, puede ser bajar, copiar, bajar, positivo, negativo y le confiere virulencia, ¿no? Eso más quería esta total. Muy bien. ¿Qué más, chicos? Vean acá. Los AINES, ¿ya?
¿Qué ahí desconocemos? Ibuprofeno, Meloxicam, etcétera, corticoides, ¿no? Prednisona, etcétera. El uso de medicamentos también puede romper la integridad de la mucosa y provocar úlceras. Y las úlceras pueden sangrar. ¿Ya? Muy bien. Ya hemos visto el uso de los aires, corticoides y la superposición de ellos. Debo saber clínicamente qué es lo que está pasando, para eso tengo scores, ¿no? Y en estos scores de mortalidad veo factores de riesgo, siempre la edad. Vean ustedes, en semiología la edad es muy importante. A mayor edad, más probabilidad de que sea algo grave. El estado hemodinámico, desde un principio hemos hablado, la presión, frecuencia cardíaca, el shock y la hipotensión es un score, ¿no? ¿Qué patologías se asocian con morbilidades? Si es un paciente cirrótico, cardiópata, si es resangrado, hematemesis, melena, todos ellos son factores de riesgo. Muy bien, también debemos ver los laboratorios, la urea, la hemoglobina, las transaminasas. Un score práctico es el AIM 65, ¿ya? Donde evalúas la albúmina, el INR, evalúa la función del hígado, el estado mental alterado, ¿sí? Con el Glasgow, la hipotensión arterial con la presión sistólica menor a 90, la edad más de 65, le das una puntuación de 1, más de 3, mayor mortalidad. ¿Correcto? Muy bien. Otro score muy importante es el sistema de puntuación de Roca, que se hará después de la endoscopía, ¿no? Y en endoscopía, cuando hay úlcera, la clasificación de Forrest que vamos a ver ahorita. En el ROCA, por ejemplo, que vemos lo mismo, la edad, presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca. ¿Qué dijimos? Hipotensión y taquicardia, shock hipovolémico, comorbilidades, falla cardíaca, insuficiencia renal, hepática, cáncer. El diagnóstico endoscópico, si es algo suave, un mayor y hueso, es un cáncer, también una neoplasia, le da más puntuación, ¿no? Muy bien, y si hay o no coágulo, la clasificación de Forrest. Cuando haces una endoscopía y ves una úlcera, haces la clasificación de Forrest, ¿ya? La clasificación de Forrest no está en las diapositivas que yo les voy a decir. Me permite evaluar pronóstico, riesgo de resangrado y mortalidad, y me permite decidir el tratamiento del paciente, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se hace la clasificación de Forrest? Aquí tenemos el Forrest 1, 2 y 3. 1 al sangrado activo, 2 al sangrado reciente y 3 cuando ya no hay sangrado, ¿ya? El Forrest 1A se ve un sangrado en chorro arterial, el 1B napa, variante. El 2A, vaso visible, el 2B, coágulo adherido, el 2C, una mancha plana, y el 3, una mácula limpia. Una imagen vale más que mil palabras. Cuando tú ves la endoscopía y ves una úlcera sangrando a chorro, 1A, está babeando en napa, 1B. Hay un vaso visible, vean acá un vaso visible, 2A, un coágulo adherido, 2B, una mácula oscura, 2C, y fibrina blanca, 3. Doctor, me parece muy difícil. Una nemotecnia, por supuesto. Bueno, ustedes no habían nacido todavía cuando en la televisión popular peruana salieron las vengadoras, ¿no? Ahora mi mamá está bonita, pero antes era mejor y junto con sus amigas formaron un grupo, las Venga, historia de la comunidad peruana. Entonces, en sus años mozos, las vengadoras hacían esto. La B de venga, bueno, desde jóvenes se enseñaban medicina. Entonces, al decir así, B de vengadoras, ellas hablaban de vaso visible. ¿Ya? Vaso visible es Forrest 2A. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes hagan una nemoteca, piensen, ¿no? Forrest 2A, vaso visible.
quedo. Posiblemente para este examen se vayan a acordar, es algo sencillo. Pero cuando tú haces la medicina divertida, llegas al pregrado, examen de estudiantes de medicina, y te viene, pregunta 200, en agua. Durante una hemorragia con paciente con antecedentes de hemorragia de melena, presión arterial, le hacen una endoscopía y el gastroenterólogo encuentra un vaso visible. Dígase la planificación forma 1A, 1B, 2A, 2B, 3. Ya te mareó, de hecho leer largo, la historia y para de forma. Pierdes tiempo, pierdes, ¿no? Una pregunta rabiosa, dudas, era un 2A, un 2B, empiezas a mirar el techo y una mosca. Mira tus dedos, ¿no? 2, ya, 2A. Vaso, si me marcas, 2A. Si yo sé que el 2A es vaso visible, fácil que el 2B es un coágulo de vida. Y el 2C es una mácula oscura, sencillo. El 1 nadie se equivoca. El 1A es a chorro y el 1B es nada. ¿Ya? Muy bien, veamos las preguntas. Pregunta del examen de semiología de gasto, ¿no? Paciente con hematemesis, melena y en endoscopía le encontraron un Forres 2A. Diga usted, ¿a qué se refiere? Vaso visible. No. Ya vaya, el examen va a marcar Forres 3. ¿Qué me impugnaron mi pregunta? Voy a impugnarlo. Muy bien. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Primero, NPO. Monitorizo las funciones vitales. Presión, frecuencia cardíaca. Estabilizo al paciente. ¿Sí? Le pongo las vías periféricas, cristaloides, como cloruro de sodio, las percorrientes, y veo si necesito otra transfusión. Una sonda a veces, un inhibidor de la regresión como el omeprazol, y luego del omeprazol, 2 ampollas en bolo, hacen 80 miligramos, cada ampolla es de 40, infusión continua 8 miligramos por hora, ¿no? Y finalmente la endoscopia, ¿no? Durante la endoscopia tengo terapias, métodos técnicos, inyectoterapias, endoscópicos, mecánicos. No va a venir en el examen, pero sí cuando hagan clínica se puede usar rayos láser, electrocoagulación bipolar, probeta caliente, algún plasma, adrenalina en inyectoterapia, agentes esclerosantes, tópicos, adhesivos tubulares, mecánicos en endofilia, y alguna con bandas en el. ¿En qué paciente realizamos la endoscopia y la terapia? Aquí está, desde el 2B hasta el 1. Pregunta esta. Tan fácil de explicar. A veces me quiero abandonar. Si les he dicho, les he recalcado otra vez. Se debe tratar al paciente cuando el Forres es 2B, 2A y el 1A es 1B. No el 2C, el 2B. Remueve el coágulo, si hay un vaso, lo inyecto, desde el 2B. No se pregunta el ENAC también, pregunta el ENAC. En el ENAC vienen preguntas tan fáciles, ¿no? ENAC 2025, 200 preguntas, 180 son buenísimos, 20 son así medio difíciles. Ahí lo más grande, ahí está punteado, ¿no? Lo más grande. Todos sacan 14, ¿viste? Y el más grande 18, 17. Viene así, pues, facilito, ¿ya? ¿Cuándo operamos al paciente? Cuando 2 endoscopías han fallado y el paciente es politransfundible. Entonces, en resumen, la hemorragia digestiva, el manejo inicial, una buena historia clínica, valoro su estado hemodinámico, que comorbilidad tiene, digo, es de bajo riesgo, está normal de presión, frecuencia cardíaca, hemoglobina más de 10. Puede hospitalizado, en ocasiones se va de alto riesgo, no hay paciente está hipertenso, taquicárdico, tiene comorbilidades, lo ingreso a unidades de cuidados intensivos, hay que hacer la endoscopia precocemente, ¿no? El otro tema es la hemorragia digestiva alta varices. Las varices se ven en el contexto de una hipertensión total, y esto por un cuadro de cirrosis hepática. Hay alta mortalidad, ¿ya? 30-50% de casos. Estas varices se desarrollan a raíz de la hipertensión portal. Recuerden que la vena porta ingresa al hígado,
se forma a partir del tronco mesenterico esplénico y la mesentérica superior. Juntos forman la vena porta por detrás de la cabeza del páncreas a la altura de la lumbar, ¿no? Puede haber problemas prehepáticos, trombosis de la vena porta, hepáticos, cirrosis hepática, etcétera, un hepatocarcinoma, poshepáticos, un síndrome de Burkiani. Cualquier situación prehepática, hepática o poshepática puede aumentar la presión de la vena porta y la sangre no llega con facilidad al hígado y no llega a la vena cava inferior. Por lo tanto, busca colaterales. Esas colaterales desarrollan dilatación de estos shunts, dilatan las varices del esófago y varices del fondo gástrico, provocando varices esofágicas y varices gástricas. A veces solamente hay varices del fondo gástrico. A eso se llama hipertensión portal izquierda, compromiso de la esplénica, ¿ya? Y suele pasar en cáncer de cabeza de páncreas, cuerpo de páncreas, trombosis de la vena esplénica, etc. Varices solo en el fondo gástrico, hipertensión portal izquierda, ¿ya? ¿Qué más? El paciente puede presentar hematemesis, melena, hipotensión arterial, taquicardia, alteración del estrés hereditario. Se hace una endoscopia y vemos todo esto. Una varice en el esófago dilatada con estigma de sangrado reciente. ¿Qué debo buscar? Signos y síntomas de hepatopatía crónica. Si ese paciente tiene o no antecedentes de alcoholismo, antecedentes de hepatitis B, C, etc. Hago la endoscopia y veo el esófago con varices dilatadas, venas dilatadas. Igual ahí veo acá un pezón, vean, con estigma de sangrado reciente. Igual acá hago retroflexión en el fondo gástrico, este es el endoscopio. En el fondo del estómago, unas varices dilatadas. Varices del fondo gástrico. Muy bien. Lo más importante es ver si esa varice es grande, más de 5 milímetros, o si tiene un signo rojo. Evidentemente va a reventar. Cuando ustedes juegan carnavales, usan un globito, llenan el globo con agua, a veces revienta. Es lo mismo. Cuando inflas el globo con agua, aumenta la presión dentro de la luz del globo, se hace más transparente y revienta. Lo mismo pasa en las varices. Las varices se llenan de sangre y se hace transparente. A esa zona transparente que deja relucir la sangre. ¿De qué color es la sangre? Ese signo rojo dice inminentemente esa varice va a reventar. ¿Qué debe hacer? Ligadura de varices. ¿Ya? ¿Cómo se llama ese signo? Se llama Chevreuse. Entonces, cuando un paciente tiene varices esofágicas, hay una alta probabilidad de resangrado. Por eso es importante manejar las varices de manera precoz. Si el paciente es cirrótico, debo ver las plaquetas. La plaquetopenia es una indicación indirecta de que está desarrollando varices. Le hago una endoscopía, defino que hay varices, le puedo iniciar inhibidores, beta bloqueadores no cardioselectivos, como propanolol y carvedilol. Y si ya sangró, como es el caso de nuestro tema, ligadura con bandas elásticas. Pero antes de ello puedo utilizar fármacos, como el caso de los vasopresores, como la vasopresina, calcitrosina y el oxyotide. Y luego la ligadura con bandas elásticas. Si esto falla, puedo utilizar un tapón endoscópico, se llama la sonda de Senstack y Plaquenol. Muy bien, en la hemorragia digestiva alta parcial, el tratamiento farmacológico es muy fuerte. ¿Qué es lo que se usa? Generalmente el oxyotide, 50 microgramos en bolo y luego 50 microgramos en oro endovenoso. Puede usar también vasopresina, calcitrosina a estas dosis. No va a venir en el examen, pero sí les puedo contar. En varices esofágicas, el paciente está inestable, usted lo estabiliza, le puedes administrar, por lo menos debes de saber, creo, por lo menos. Tratamiento endoscópico, ligadura con bandas elásticas, escleroterapia con cianoacrilato o taponamiento con la zona de Senstack y Plaquenol. Puede ser la zona de Minnesota. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo inyecto la sustancia esclerosante? Entro con el endoscopio y con una aguja de inyección inyecto la solución esclerosante y después la
¿Y cómo uso las bandas elásticas? Cargo unas bandas elásticas en la cabeza del endoscopio, ingreso hacia la varice, aspiro la varice y ligo en su base, ¿no? Ligaduras de varices y esophagus. Ahí están los pasos y finalmente se impone. Esta es una endoscopía con una varice ya ligada. Y acá está haciendo una inyectoterapia con ciano acrilato, ¿no? Se inyecta, se esclerosa. Las ondas de Sennstadt y Blackmore se usan solo temporalmente, ahí está, se mete por la boca, se enclava esto en el fondo gástrico y se insufla el globo, comprime la varice, para de hemorragia, pero es momentáneo. Igual la de Minnesota, ahí está, se coloca, se enclava en el esófago, se insufla y se para la hemorragia. Los tips se reservan a aquellos casos donde no se resuelve por vía endoscópica la hemorragia, ¿no? Pueden usar también los sistemas. Y la cirugía, los chutes, cava, mesocava, estudio renal, cuando los tips no resultan. Ya sabemos, en toda hemorragia, primero, una buena historia clínica. 2, estabiliza al paciente. 3, si es por varices, le puedo dar oxidroxina, salifexina. Y 4, endoscópicamente ligado al copa. Muy bien. Vamos a la siguiente. Ya, chicos, ahí nos quedaremos. Porque no...